Mentoría. Solo puede darla quien ha hecho camino al andar. A continuación, Mentoría con René Peñalba, pastor, escritor y mentor. Bienvenidos a esta serie estudio denominado Empeñados en su obra. Me gusta ese concepto porque empeñados como vocablo, como término, como que de alguna manera nos habla de compromiso, nos habla de responsabilidad, nos habla de esfuerzo consistente, nos habla de algo llevado con toda seriedad. Definitivamente me gusta este tema, empeñados en su obra. En esta segunda entrega vamos a estar hablando bajo el tema empeños sostenibles. En la primera presentación hablamos de los empeños estériles y lo contrastamos con los empeños provechosos. Hoy nos vamos a dedicar por entero a este tema, los empeños sostenibles. Y este tema es importante porque he visto a demasiada gente comenzar bien animados, comenzar bien entusiasmados, comenzar muy contentos, con toda la garra, con toda la fuerza, pero en el camino se van desanimando, van perdiendo el ritmo, van perdiendo la fuerza. ¿Y sabe qué es eso? Básicamente, un esfuerzo que no fue sostenible. De allí que nuestros empeños tienen que ser sostenibles. Yo he visto iglesias que en sus primeros 5 años, en sus primeros 10 años, hacen un esfuerzo formidable y luego el globo comienza a desinflarse poco a poco. Fue un empeño no sostenible. Y cualquier acción, cualquier planeación, cualquier proyecto, cualquier obra que no tenga sostenibilidad, entonces no resultará provechoso y no quedaremos satisfechos con el resultado. Así es que hablamos hoy, empezando con lo dicho en este tema, empeños sostenibles. Y quisiera leer un texto que se encuentra en Tito, capítulo 3, versículo 14, tomado de la Nueva Traducción Viviente, que nos dice lo siguiente: los nuestros tienen que aprender a hacer el bien, y añade, al satisfacer las necesidades urgentes de otros, entonces no serán personas improductivas. Este texto de Tito está buscando como meta lo último leído, que no seamos personas improductivas. La improductividad se da cuando no hay sostenibilidad. ¿Quién va a plantar un campo, cultivar un campo por una vez en la vida y luego darse la vuelta y abandonar aquello? No. Si usted toma un campo y decide que se va a dedicar a los cultivos en ese campo, entonces usted va a estar temporada por temporada, cosecha tras cosecha, etcétera. Usted va a tratar de que aquello sea sostenible. ¿Por qué? Porque nadie consigue todos los réditos, nadie consigue todos los resultados en una sola cosecha y en un solo esfuerzo. Se requiere sostenibilidad para que en cada esfuerzo y en cada temporada vayamos sumando resultados, y al final el éxito es un éxito incuestionable. Así es que este texto de Tito me parece maravilloso. Dice, reitero su lectura: los nuestros tienen que aprender a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros, entonces no serán personas improductivas. Entonces, con ese texto damos entrada de una manera más directa, más concreta al tema, los empeños sostenibles. Abramos ya formalmente el tema, entonces, definiendo qué es sostenible, qué entender por sostenible. Escuchen esto. Sostenible, dice la Real Academia de la Lengua, dicho de un proceso que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, por ejemplo, un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes. O sea que sostenible tiene que ver con un proceso.
Es sostenible porque es un proceso. Si es un buen proceso y bien llevado, entonces hay sostenibilidad. Y el ejemplo que se da es un desarrollo económico que tenga dos aristas muy predominantes. Un desarrollo económico que no ocupe ayuda exterior, es decir, que puede haber una autogestión para producir los recursos que se requieren. Y dos, que ese desarrollo no haga una merma de los recursos existentes. Me parece formidable como concepción o como definición de lo sostenible. Algo que se desarrolle sin ayuda de fuera y que no haga mermar de una manera, yo diría, alarmante los recursos existentes. Eso es lo sostenible. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Cómo realizar una acción sostenible? Porque estamos hablando de empeños sostenibles. ¿Cómo realizar un empeño, una labor, una acción, un proyecto que se caracterice por su sostenibilidad? Vamos a responder a eso, pero vamos a poner como plataforma otro texto bíblico que nos habla precisamente de procesos sostenibles. El texto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, y la lectura será entre los versículos 5 al 13, tomado de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿de dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. Eso no es solo un milagro. Hay cierta sistematicidad en los acontecimientos que acompañan este hecho milagroso. Hay cierta sistematicidad en cómo Jesús pregunta, cómo Jesús trata con sus discípulos, el accionar que se propone, en fin, todo esto tiene una dinámica sumamente completa que nos muestra de una manera extraordinaria cómo se realiza una acción sostenible. Pues bien, respondámonos, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo realizar una acción sostenible de acuerdo a lo que hemos leído? Bueno, número 1 como respuesta: todo comienza con la percepción de una necesidad real. Lo reitero, comienza con la percepción, con la identificación de una necesidad real. Esto es más importante de lo que podemos suponer. ¿Por qué? Porque hay gentes que inician proyectos que no van a suplir ninguna necesidad real. Simplemente se emocionó la persona, simplemente creó una imagen mental donde vio algo realizándose y sin preguntarse si eso suplía una necesidad real o no, se volcó a ese proyecto. ¿Saben, en términos de iglesia, cómo he observado yo esto cumplirse? En los proyectos de construcción, de ampliación de iglesias o de compras de nuevas propiedades o edificaciones. ¿Qué sucede? Un pastor mira en la televisión que hay pastores
que tienen una gran multitud enfrente suyo. Hay 3.000 personas en la audiencia, hay 5.000 personas en la audiencia, hay 20.000 personas en la audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y este pastor se enamora de la iglesia, de la idea, se enamora de la idea de tener una gran audiencia, de tener un gran auditorio. Entonces comienza a emproyectarse y a emproyectar su iglesia hacia la obtención de ese gran y nuevo auditorio. Pero pregunto yo, ¿va a suplir una necesidad real? ¿Sí o no? Porque creo que usted puede atender miles de personas si simplemente establece distintos horarios de servicios en su congregación. Mire, se lo pongo de esta manera. Hará un par de años se me acercó con insistencia una persona ofreciéndome 20 manzanas de propiedad. Me dice, pastor, usted ya no cabe en su iglesia. Yo he observado que ahí se congregan miles de personas, pero usted solo tiene un auditorio donde caben 1.500 personas. Entonces, en 20 manzanas de terreno usted puede construir un auditorio para 10.000, 20.000 personas, lo que usted quiera. Entonces, me dije yo, pero bueno, ¿qué necesidad va a suplir realmente eso? Me voy a meter en un proyecto que me puede costar el resto de mi trayectoria ministerial, me puede costar mi salud, me puede costar el resto del camino, que a mis años uno ya no está para emprender proyectos propios para un hombre de 40 años. Entonces comparé, yo dije, pero yo puedo atender a 20.000 personas en un auditorio con 1.500 sentados, claro que sí. ¿Y sabe qué sucede? Nosotros tenemos, si son 6 o 7, no recuerdo ya, distintos horarios de celebración, hasta tenemos servicios en inglés totalmente. Y atendemos a cualquier cantidad de personas. Ah, bueno, y otra cosa, que la variedad, la diversidad de horarios le da una dinámica y un potencial mayor, porque el que no puede un domingo en la mañana venirse a sentar, quizá puede un sábado por la tarde, o si no pudo un sábado por la tarde, es que puede un viernes por la noche, un domingo por la noche, o un domingo a las 5 de la tarde, en fin, hay que preguntarse, porque se realiza una acción sostenible partiendo de la percepción, de la identificación de una necesidad real. ¿Qué es lo primero que Jesús comienza a decir? ¿De dónde compraremos pan para que coma esta multitud? Esa es una necesidad real. Y yo creo que vale la pena comenzar un proyecto, no con imaginaciones, no con ficción, no con ambiciones que no van a resolver nada, más que quizá darle un ego mayor o una satisfacción de éxito a la persona, pero eso no es suficiente. Siempre debe haber la necesidad de suplir una necesidad real, o el requisito de suplir una necesidad real. Segundo aspecto a mencionar, ¿cómo realizar una acción sostenible? Lo anterior sigue con una pregunta vital, ¿cómo satisfacer esa necesidad? Lo primero es percibir la necesidad real, identificar la necesidad real. La segunda pregunta es, ¿cómo la satisfacemos? ¿Cómo la suplimos? ¿Cómo lo resolvemos? Entonces es allí donde comienzan a formularse los planes, ¿no es cierto? ¿Cómo lo logramos? Por ejemplo, si sigo con la misma ilustración de construcciones de locales para iglesias, entonces hay varios caminos. Hay quienes pueden decir, bueno, hagámoslo por partes, hagamos un plan que dure, por decir algo, 8 años. En los primeros 2, 3 años vamos a comprar un terreno. Ese es nuestro primer paso y solo en eso vamos a trabajar. Y entonces así, por plazos, lo van haciendo con fondos en una autogestión financiera. Pero puede ser que otro estilo sea, muy bien, queremos comprar un local ya construido y simplemente ajustarlo a nuestra situación y necesidad. Muy bien, vamos a visitar a un banco que nos preste toda la plata de una vez, nos vamos de una vez al lugar y luego nos dedicamos a pagar por los siguientes tantos y tantos años. Bueno, la pregunta vital, ¿cómo satisfacer esa necesidad? Mire que Jesucristo preguntó, ¿de dónde compraremos? ¿Cómo compraremos? Y es entonces donde surge la lluvia de ideas, ¿no? Y dentro de la lluvia de ideas no se vaya usted a asombrar con los pesimistas, porque los pesimistas están en todos los lugares del mundo, incluyendo la iglesia.
le va a surgir un pesimista que le diga, pero pastor, aunque nos tardáramos 10 años trabajando, haciendo esto, aquello y lo otro, jamás vamos a poder comprar ese terreno, mucho menos construir una iglesia. Bueno, puede ser que alguien le diga, pastor, mire, la idea es buena, pero lo que tenemos son estos pocos panes y estos pocos pececillos, como quien dice, muy pocos recursos, ¿y qué es esto para esta visión que usted me está planteando? Cuando nosotros nos pasamos a estas facilidades donde estamos ya, no sé cuántos años, ya 10 años, no sé cuánto, hubo personas que me lo dijeron con toda franqueza, pastor, dándome la mano en el servicio al final, pastor, le damos la mano. Yo pensé que me iban a felicitar, me dice, queremos decirle que hasta aquí llegamos, porque el proyecto suyo es tan grande y nuestra bolsa es tan limitada que nosotros sentimos que va a ser mucho proyecto para nuestras economías y no vamos a poder apoyarlo como usted se merece, así que nos vamos a buscar una congregación más pequeña acorde a nuestra condición socioeconómica. Así me lo dijeron y se despidieron. Entonces yo me tuve que preguntar, bueno, ok, estoy entre los indecisos, estoy entre los pesimistas, estoy entre los que piensan que tomaría un montón de tiempo, otros que tenemos muy pocos recursos, pero lo que sí es cierto es que la pregunta todavía persiste, ¿cómo satisfacer la necesidad? Entonces, la lluvia de ideas va a ir depurando las ideas pesimistas, las ideas negativas, y van a ir emergiendo, y se van a ir quedando en el colador las ideas que pueden ser factibles. Tercera manera, cómo realizar una acción sostenible. Hay que mentalizarse a superar las barreras, la barrera de las imposibilidades. Lo repito, mentalizarse a superar la barrera de las imposibilidades. No crea que no me impactó que esa familia entera me diera la mano y me dijeron, no lo podemos acompañar, pastor, en un proyecto tan grande. Nosotros, como quien dice, somos pobres. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y unos pececillos, pero ¿qué es esto para tanto? Bueno, entonces yo tenía que mentalizarme. Barreras de imposibilidad. No todas las cabezas piensan igual. Yo he solido decirle a mis pastores alrededor del mundo lo siguiente. La gente de la iglesia, me refiero a los feligreses, pesan los proyectos de la iglesia de acuerdo a lo que andan en la bolsa, de acuerdo a cuánto es lo que ganan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si un feligrés gana el salario mínimo, le va a parecer un mundo el proyecto que este pastor está planteando, que está ofreciendo. Entonces la gente, desde sus carencias, desde sus limitaciones, evalúa los procesos y los proyectos. Entonces, esa barrera al pastor se le va a presentar, la barrera de lo que la gente llama imposible. Felipe dijo, ni aunque trabajáramos 3 meses seguidos, a tiempo completo conseguimos plata para este proyecto. Y el otro dijo, aquí lo que hay es tan poquito como unos panes y unos peces y esto no será suficiente. Hay que superar, por eso dije literalmente, hay que mentalizarse a superar la barrera de las imposibilidades. Jesucristo no se detuvo en la respuesta de Felipe, Jesucristo no se detuvo en la respuesta de Andrés. ¿Y sabe por qué Jesucristo no quedó, estacado en estas 2 respuestas? Porque el texto que leímos nos dice que Él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya tenía una visión. Él ya tenía claridad qué es lo que iba a hacer. Simplemente estaba preguntándole a Felipe, estaba preguntando a sus discípulos para incluirlos, porque siempre es bueno un poquitito de participación y de lluvia de ideas. Pero lo que sí es cierto es que Jesucristo había superado, de hecho esa barrera no existe para Jesucristo, la barrera de las imposibilidades. Esas barreras existen para nosotros los humanos y somos nosotros quienes tenemos que aprender a superar con nuestra mentalidad la barrera de las imposibilidades. Jesús en ese milagro ayudó a sus discípulos a superar esa barrera de lo que es difícil, de lo que es imposible, y con eso los potenció. Ya una vez que Jesucristo se despide de ellos, una vez que ha resucitado, los potenció para una gran empresa, predicar el Evangelio en el mundo entonces conocido
y por esa acción exitosa de ellos y por ese empeño provechoso de ellos es que nosotros estamos aquí. Entonces, eso en tercer lugar. En cuarto lugar, ¿cómo realizar una acción sostenible? Hay que buscar y organizar el recurso disponible. No es verdad que unos pocos panes y peces no era suficiente, fue suficiente. En otro de los evangelios que relata este milagro, dice que Jesús les preguntó, ¿qué recursos tenemos? Vayan y averigüen. Y esa respuesta de Andrés, de que aquí hay un muchacho que tiene unos panes y unos peces, fue producto de un trabajo de investigación que Jesucristo mandó a sus discípulos a hacer, a preguntar, oiga, ¿y usted trajo comida por casualidad? ¿Y usted anda algo? ¿Usted vino preparado para comer? Y así fueron preguntando, la respuesta era no tengo, porque esa es la respuesta de la gente. Pastores, líderes, no se desanimen cuando la gente diga no tengo, porque esa es la primera respuesta que la gente suele decir, no hay. Pero entonces, aquello parecía tan poca cosa, pero Jesús, partiendo de eso que parecía muy poco, comenzó a organizar todo ese recurso disponible por una razón, y esto vale la pena escribirlo por allí. Nunca nada debe desecharse, nunca nada debe considerarse poco. Cuando inicié mi ministerio 40 años atrás, lo que me entregaron fue una iglesia que se reunía en el patio de una escuela pública, de esas escuelas modestas, en una zona un poquitito dificultosa, un tanto periférica del centro de la ciudad. Y aquella escuela ni siquiera ese patio tenía un techo, una cubierta. Entonces teníamos nosotros que inventar los horarios que nos permitieran hacer los servicios, es decir, no podía ser un domingo en la mañana por causa del sol, era un patio sin cubierta, así que tenía que ser en media tarde o de noche. Así fue como comenzó ese tema de tener reuniones los sábados por la noche. Entonces también había que lidiar con que cuando la escuela tenía un evento, recuerdo, le prestaba en ocasiones especiales la dirección de la escuela el lugar a la Asociación de Alcohólicos Anónimos de ese lado de la ciudad. O sea que habían días que llegábamos y el lugar ya estaba tomado por una reunión de los Alcohólicos Anónimos, a salir corriendo a buscar lugar al último minuto casi. Entonces, así comencé. ¿Pero qué? Yo recuerdo con agrado esa escuela del estado donde inicié. Aquella iglesia pasó de ser una iglesia modesta a una super iglesia, una iglesia mega muy importante. De igual manera, la primera iglesia CCI, 17 años casi van a ser después de iniciada. ¿Cómo comenzó la iglesia CCI? De nuevo, en otro patio de escuela. En este caso era una escuela privada, una escuela bilingüe de muy buen tamaño, con buenas edificaciones. Nos prestaron el lugar, allí comenzamos de nuevo en el patio esas reuniones. Pero ¿qué pasa? Uno no debe, lo que les estoy diciendo, nunca nada debe desecharse y nunca nada debe menospreciarse o considerarse poco. Andrés se equivocó cuando dijo, aquí hay un muchacho que tiene, solo ese vocablo, tiene, ya abre una posibilidad de expectativas y debe abrirla, y de potencialidades. Aquí hay un muchacho que tiene. Para Andrés era muy poco esos panes y esos peces, para Jesús era suficiente, y con eso comenzó a organizar todo ese recurso disponible sin desechar nada, sin considerar nada como muy poco. Eso en cuarto lugar, dentro de este proceso que estoy describiéndole de cómo se realiza una acción sostenible. En quinto lugar, hay que elevar el proyecto a Dios y consagrarlo a Él. Aquí está la validez y la importancia de la oración. Cuando hablamos de oración
y de presentar y consagrar nuestros proyectos a Dios, encuentro que hay dos tipos de líderes. Los líderes que solo quieren orar, orar, orar y no quieren hacer, no quieren comprometerse con la acción, le tienen miedo a entrar en el plano de la acción. Se parecen estos un poco a Moisés. Dios le reclama: ¿y por qué vienes a clamar a mí? Levántate y dile al pueblo que marche. Bueno, ¿por qué? Porque hay un tiempo para orar y un tiempo para accionar. Pues bien, está ese tipo de pastores que solo quieren orar, orar y lo quieren recibir vía milagro, porque son pastores que lo espiritualizan todo demasiado. Pero está el otro extremo, el otro tipo de pastor, que trabajan, organizan, bueno, son pastores que son tremendos gerentes. Pero ¿qué pasa con esos tremendos gerentes? Bueno, esos realizan buenas acciones, grandes planeaciones, pero se meten muy poco con Dios. ¿Qué hizo Jesucristo? Él levantó aquellos panes y aquellos peces y alzó su mirada al Padre hacia los cielos y consagró aquello. Yo les voy a decir algo. Los recursos, por pocos que sean, los recursos, por limitados que parezcan, si se presentan con insistencia delante de Dios, van a comenzar a inflarse y van a comenzar a multiplicarse. Así es que hay que elevar el proyecto a Dios, los recursos a Dios, consagrar todo eso a Dios, porque eso es muy, pero muy importante y es válido en un proceso de lo que estamos llamando cómo realizar, a manera de pregunta, una acción sostenible. La oración siempre debe ser parte en todos los proyectos de la iglesia. Número 6, ya voy buscando cerrar. También hay que comenzar a moverse y a actuar por fe. ¿Qué pasó? ¿Aparecieron 12 canastas de alimentos y entonces comenzaron a repartir? No. Dice el texto que Jesús partió los panes y comenzó a dárselos a sus discípulos, pedazos de pan. Y estos a su vez comenzaron a repartir de su propio pedazo a la gente. Y luego dice que Jesús comenzó a dar también de los peces, de los pescados, mejor dicho. Entonces, ¿qué sucede? Esta es ya la acción. Para uno entrar en un proyecto no necesita tener todos los recursos anticipadamente. Yo les consigo 20,000 iglesias que se metan en el proyecto más grande con el dinero en la mano, con los recursos garantizados. Pero ¿saben qué he encontrado yo, amados? He leído la Biblia muchas veces en mi vida y he encontrado que Dios nunca te dice: aquí está el cheque, ahora quiero que hagas que cumplas con esta visión. Lo que leo desde Génesis es: hazme un arca. Y el arca la quiero así, 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 el diseño lo quiero de esta manera, las puertas por acá, las ventanas por acá, no lo quiero de una sola planta, lo quiero con doble piso, lo vas a impermeabilizar con estos y estos materiales, pero no le dice: aquí está el recurso, no le dice. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando hemos pasado estos distintos pasos ya mencionados dentro del proceso, hay un momento donde hay que comenzar a moverse y a actuar por fe. Estas facilidades donde estamos actualmente, que hoy día cuestan aproximadamente 10 millones de dólares. Yo no contaba con suficientes recursos, pero igual me fui a enfrentar al presidente de un banco. Le dije: mire, dinero no tengo, pero yo puedo pasarme con la iglesia a este banco, y yo le aseguro que somos personas serias, somos personas disciplinadas, somos personas que primero no comemos que dejar de pagar nuestras obligaciones. Bueno, hicimos los procedimientos previos. El caso es que, para hacer la historia corta, yo mismo no sé cómo, pero el banco nos concedió el financiamiento y pudimos entrar en estas facilidades, y luego el desafío, acomodarlas para nuestro uso, porque esto era un gran centro de entretenimiento. Lo que hoy es nuestro auditorio era una gran pista de boliche. Había, no recuerdo ya, eran 24 pistas de boliche puestas allá atrás, allá abajo de lo que ustedes están observando, pero comenzamos a movernos con fe y a actuar por fe, pero con todos los pasos que ya les he dicho previamente establecidos y ejecutados. Y número 7, con lo que cierro, también
se realiza una acción sostenible procesando y sistematizando la información. Ya ustedes lo han escuchado decir seguramente, información es poder. Cuando usted tiene la información real del comportamiento de sus finanzas, cuando usted tiene información real del movimiento, del comportamiento de la iglesia, de que cuántos vienen, cuántos niños, qué esto, qué el otro, qué hay, qué se necesita, información es poder. Entonces hay que procesar y sistematizar la información de resultados. Esto potencia más acciones sostenibles. ¿Qué sucedió? Ellos procesaron, sistematizaron la información y por eso es que el texto dice al final que terminaron con 12 cestas de panes de los restos que quedaron. ¿Qué hace usted con 12 cestas de panes? Hombre, comienza una segunda acción, ya sea para buscar otra multitud en necesidad o para lo que usted quiera, pero así es, cuando usted sistematiza la información, eso significa que con eso usted está potenciando nuevas acciones. Entonces, ¿cómo realizar una acción sostenible? 1. Comienza con la identificación de una necesidad real. 2. Sigue con una pregunta vital. ¿Cómo satisfacer esa necesidad? 3. Hay que mentalizarse a superar la barrera de las imposibilidades. 4. Hay que buscar y organizar el recurso disponible. Nunca nada debe desecharse o considerarse poco. 5. Hay que elevar el proyecto a Dios y consagrarlo a Él. Aquí está la importancia y la validez de la oración. 6. Hay que comenzar a moverse y a actuar en fe. Y 7. Finalmente, hay que procesar y sistematizar la información de inicio hasta el final del proceso. Amados, espero que este tema titulado Empeños Sostenibles haya sido provechoso para ustedes. Dios los bendiga. Hemos presentado Mentoría, un programa de transferencia de valores, vivencias y conocimientos para el crecimiento espiritual y éxito en los proyectos de vida, con René Peñalba.